Muy buenos días, el tema de hoy es no contender. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No contender. A veces cuando miramos a la luz de las escrituras, creemos que no las sabemos todas, como dicen algunos. Pero acá la palabra de Dios hoy nos enseña, la palabra no es para contender. Y aquí nos da una explicación el apóstol Pablo, en la cual muchas veces contendemos que esto se debe comer, no se debe comer, que el débil debe comer esto, que no debe comer. Todo debemos llevarlo a la oración, pero también con la palabra de Dios. Y guiados y direccionados en el Espíritu Santo de Dios, de cómo debemos obrar y actuar, pero también no contender. Ya que el Señor Jesús nos da el mejor ejemplo que no debemos contender, sino por el contrario, edificar, formar, reformar, restaurar para un cambio de transformación en las personas a la luz de la palabra. Solamente dándole la palabra a la persona, el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, Él es quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Si algo está mal, el mismo Espíritu redarguirá a la persona de que lo que está haciendo no es correcto o lo que está hablando no es correcto. Pero no somos quienes para contender. Aquí la palabra de Dios es no contender, es llevar la palabra. La palabra misma cumple la función por la cual es enviada. Y esa palabra, si va direccionada con el Espíritu de Dios, cumple la función. Entonces, ¿por qué no debemos contender? Por el contrario, edificar. Por eso dice, recibid al débil en la fe. El débil es la persona precisamente que, como que se está tratando de formar y enseñar en la palabra. ¿Por qué no lo formamos en la palabra de Dios? No en nuestras opiniones, nuestros pensamientos. Es que yo creo, es que esto se debe hacer así. Vayamos a la palabra, que Él lea la palabra y que Él pueda, y pelee al Espíritu Santo, que le esa claridad, esa comisión, esa firmeza. Ya es muy diferente si esta persona, ¿cómo es esto? Pero ¿cómo lo debo hacer? ¿Cómo? Pero también que podamos afirmar a esa persona y cimentar con la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento para que esa persona pueda tener esa claridad de entendimiento en todo. Por eso dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones y no para contender porque como que yo tengo la razón y la otra persona no, aquí no nos dice eso, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y si come legumbres no está mal, está bien. Veamos a mirar lo que hizo Daniel prefirió no comer de la comida del rey, ya que él veía que se estaba contaminando la comida porque veía que esa comida era prácticamente consagrada a los ídolos, y por eso él prefirió no comer de esa comida, porque Daniel era un hombre separado para Dios. Por eso él prefirió, él y sus amigos, comer legumbres, ¿cierto? Pero si nos dimos de cuenta en el libro de Daniel que aún a él el semblante era mucho mejor que los otros que comían de todo lo que había en la mesa. Pero aquí dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y si el Señor lo ha recibido, ¿por qué lo juzgamos? ¿Porque sí o porque no? ¿Quiénes somos? A veces nos creemos jueces para juzgar a otros, pero ni siquiera nos miramos nosotros mismos cómo hacemos las cosas. Porque por eso dice la palabra que no mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga que está en tu ojo. Y la paja es que muchas veces lo que está en la otra persona es lo que soy yo, ¿cierto? Pero a veces me creo con toda la autoridad para juzgar a otros en lo que come, lo que hace, lo que no. Vayamos a la oración y en la palabra. Por eso en el verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En el Señor, usted y yo debemos estar firmes, pero en el Señor. Cada día, como dice la palabra, que el que crea que está firme, cuide que no caiga. Y cada vez debemos mirarnos más a la palabra. Señor, necesito estar firme sobre la roca, no estar sobre la arena, sobre la roca. Y para eso necesito una firmeza, una convicción en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento. Y por eso a diario muero, como dice el apóstol Pablo. Y a diario muero, ¿por qué? A mis emociones, a mis pensamientos, a mis sentimientos, mis deseos, mi carácter, mi voluntad, mis palabras. Ahí el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, a esa transformación, ya que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos una función primeramente, que usted y yo debemos entender y comprender lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, 2 al 4. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya el Señor a usted y a mí nos bendijo. Y si el Señor ya nos bendijo,
debemos hacer lo mismo con otras personas. Él ya nos bendijo, Él no nos va a bendecir, ya nos bendijo porque Él lo dice la palabra. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Lo único que tenemos que hacer usted y yo es buscar cuál es la bendición con la cual el Señor ya nos bendijo, con la oración y la palabra y la dirección y el entendimiento del Espíritu de Dios. Por eso ahí usted y yo somos llamados para hacer luz, pero también para llevar buenas nuevas, no para contender, para dar claridad y entendimiento a muchos que están cegados. La palabra de Dios dice que muchos están cegados, están vedados en la palabra de Dios, porque dice que la conciencia está cautiva, y es precisamente a mí nos corresponde orar para que el Señor abra el entendimiento. Como dice la palabra, que el Señor abra los ojos del entendimiento a cada una de estas personas, ya que nuestra manera de pensar es renovada es por medio de la palabra de Dios, y es un proceso en el cual usted y yo entramos a recibir cada día ese entendimiento, ese conocimiento, pero no hacerlo nuestro modo, no hacerlo como yo creo, como yo pienso que debe ser. No, aquí debemos hacerlo es como nos habla la palabra, y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos hablar y actuar. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que ustedes y yo vivimos, lo vivimos en la carne. Pero dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, no soy quien para juzgar a otros, no soy quien para contender con otros, no soy quien para decirle al otro, haga esto, haga lo otro. Debo llevarlo a la oración, pedirle al Señor cómo lo debo obrar y cómo actuar para esa circunstancia que se está haciendo, se está obrando, ya que la palabra no es para contender, no es para tampoco discutir, ni para imponer, ya que usted y yo debemos llevar las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas es lo que el Señor ha venido trabajando en usted y en mí, no lo que dijo tal persona, lo que dice tal otra, no, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le habló el Señor a usted? Y qué es lo que el Señor lo está llevando a usted. ¿Cómo debemos obrar y actuar? Ya que las buenas nuevas les debemos llevar y debemos alumbrar el entendimiento y dar ese crecimiento hacia otra persona. Ese crecimiento solamente lo puede dar el Espíritu de Dios, pero en usted y yo debe estar ese crecimiento con el conocimiento de la palabra de Dios. Él morirá a diario, Él morirá lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que yo creo. Es morir cada vez más y más para que entre el Espíritu de Dios y pueda obrar en cada uno de nosotros para saber cómo debemos obrar y actuar para con cada persona acorde a la palabra, acorde a la dirección del Espíritu Santo. Por eso mire lo que dice el el 2 de Timoteo 2 del 23 al 25. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es lo más claro que podemos conocer y entender lo que nos habla el apóstol Pablo acá. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. A veces nos enfrascamos en cuestiones que no edifican, no construyen. Venga, ¿por qué no vamos con la oración y la palabra para que la persona pueda entender? Dice, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Usted y yo no debemos ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, y aptos para enseñar acorde a la palabra. Y si la persona tiene dudas, vamos a orar para que el Espíritu Santo revele a él y me revele a mí también. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es la verdad de Él, no nuestra verdad, no lo que usted cree o lo que yo creo. Porque aquí prácticamente nos enseña que es para que conozcan la verdad en el Señor. Y debemos ser pacientes con los que Dios llama y orar para que Dios alumbre el entendimiento de cada uno de ellos y le dé claridad en cómo entender la palabra de Dios y el conocimiento. Porque aún así, cuando usted y yo empezamos, no éramos sabios, no era que no las tuviéramos todas, no es que usted y yo todas no las sabemos, fue un proceso. Y ese proceso es como cuando el niño va al jardín, empieza a ser formado, luego pasa al primer nivel, luego al segundo nivel, luego al segundo nivel, y cada vez que va entendiendo, va comprendiendo, puede hablar claramente y nítidamente sobre lo que va entendiendo y va comprendiendo. ¿Pero por qué? Porque se entra en el proceso del estudio. Igualmente usted y yo hacemos con la palabra. El Evangelio no debe ser por causa de discusión, porque esto nada aprovecha. Debemos estar orando para compartir la palabra con los que entran a la palabra de Dios, pero también con los que no la entienden, para que puedan entender, comprender qué es lo que el Señor les quiere hablar, pero cómo el Señor los quiere usar de una manera sobrenatural. Por eso dice en Romanos 1:17, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, es por fe.
de principio a fin. Así que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Pues le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos la palabra de Dios, pero no para contender, sino para edificar y construir a otros que están empezando, de pronto algunos que llevan mucho tiempo, pero que no meditan ni estudian la palabra. Pero si el Señor nos lleva a orientarlos, que el Señor nos use en el conocimiento de la palabra, en la dirección, el conocimiento del Espíritu Santo en Cristo Jesús.